El peregrino va a ser un recorrido donde el patrimonio etnográfico es un elemento fundamental. Desde elementos como el faro de Maspalomas, transcurriendo por algunos molinos de agua, hasta llegar a la propia cumbre, donde vamos a ver todo lo que son la parte tradicional del pastoreo, y pasar por zonas como Hoya de Pineda, donde la elaboración de cerámica tradicional ha sido fundamental hasta la mitad de los siglos XX. El elemento clave, y de hecho así lo pone de relieve todo lo que es la Carta Etnográfica de Gran Canaria, donde más del 60% de los bienes que están esparcidos por todo el territorio insular son de la actividad hidráulica. Ya tenemos constancia desde 1501-1502 que los reyes católicos lanzan un edicto donde se controla el agua de la cumbre para llevarla a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Partimos del primer punto, los muchos puentes, el barranco de los Vicentes. Es una infraestructura imponente donde el capital privado del Condado de la Vega Grande financió toda la construcción de canteros y pedreros de esta acequia que está colgada a través de una serie de puentes en el Risco, con la finalidad de llevar el agua y poner en explotación los terrenos angostos y poco fértiles de la zona sur, para sacar adelante el cultivo del tomate. Subiendo por toda la ruta vamos a encontrar toda una serie de molinos. En estos molinos no solamente se molía gofio, sino también avena, centeno, trigo, e incluso chícharos y algunas veces hasta pimientos, según nos llegaron a contar. En periodos de fuerte escasez, muchas veces la mujer del molinero entregaba parte de ese gofio a cuenta a muchas familias para irla sacando adelante. Siguiendo hacia arriba vamos a seguir viendo a lo largo del barranco multitud de acequias, y dentro de esas acequias las cantoneras, que son estructuras donde se va repartiendo el agua en los diferentes propietarios y llevarlo a los diferentes pagos o localidades, y en medio lo que son los lavaderos. Los lavaderos fueron importantísimos durante toda la sociedad tradicional, porque allá acudían las mujeres algunos días a lavar, y era un lugar de transmisión de información. No olvidemos que toda la actividad económica en Gran Canaria estaba sustentada por personas que se dedicaban a oficios. Muchos de estos oficios han sido creaciones posteriores, porque en su época eran actividades que se ejercían dentro de la propia actividad doméstica. Entre ellos tenemos dos grandes oficios: la tejeduría y por otro la cestería. Todos los agricultores eran a su vez cesteros y aprovechaban el recurso, principalmente en estos barrancos de la palmera, para realizar todo lo que son cestas de pírganos principalmente, o también cestas de caña. En algunas zonas donde había mayor cantidad de agua, pues se podían hacer cestas de mimbre, pero lo principal eran cestas de caña, y las más fuertes que eran del pírgano. El pírgano es la parte central de la hoja de la palmera. Cuando el campesino, cuando el agricultor necesitaba un recipiente pues para echar piedras o para coger fruta y se le había estropeado, pues él mismo la elaboraba. O sea que no es un concepto de oficio, sino el concepto de oficio lo tenemos en la actualidad. Igual sucede con los telares. Después de la llegada de los conquistadores a la isla Gran Canaria, se traen toda una serie de telares, muchas veces muy rudimentarios, y las fuentes recogen que era rara la familia que no tuviera un telar entre sus posesiones. En Canarias era una actividad principalmente femenina. Se podían realizar diferentes tipos de tejidos. Principalmente el más usado, el que más ha llegado hasta el siglo XX, han sido los tejidos de lana, aprovechando el pelo de los animales, fundamentalmente el de la oveja. También hasta el siglo XVIII se hacían tejidos de seda, y hasta el XIX, principios del XX, de lino. Lo que pasa es que debido a la carestía, al proceso tan laborioso, se fueron abandonando. Entre ellos el lino requiere mucha cantidad de agua. Por lo tanto, la materia prima más fácil de obtención era la lana. Una lana que había que lavarla, hilarla, antes cardarla, etc. También hubo otra producción de tejidos muy interesante, que era a base de trapos.
Bien, los recortes, ya cuando empezaron a llegar las telas a final del 19, principios del 20, a base de recortes, las mujeres los aprovechaban en una economía donde nada se tiraba, nada se desperdiciaba, se iban haciendo grandes pelotas de esos tejidos, de esas telas, ¿vale? Ya elaboradas para, unidas mediante la urdimbre y la trama, realizar traperas para hacer colchas, para hacer alfombras y toda una serie de elementos para la casa. Quedó como un elemento muy singular en todo lo que es Tunte, en todo lo que son los saltos de Galdar, multitud de tejedoras, y donde hubo un elemento muy característico como fue la elaboración de chaquetas de lana para hombres, no solamente para guarecerse del frío, sino que muchos chicos la llevaron al servicio militar y principalmente a la Guerra Civil Española. Entre otros oficios tenemos también el de los ojalateros. Eran oficios que fundamentalmente se concentraban en el centro, en los núcleos de las poblaciones. Ojalateros, y junto con los ojalateros, los herreros. Los herreros fueron los grandes elaboradores de cuchillos de cabo, hoy conocidos como naifes, característicos porque la empuñadura tiene una decoración cargada de elementos donde prevalece todo lo que es la representación geométrica, y donde los materiales con los que se realiza ese cabo son fundamentalmente cuernos de animal. Entre otros oficios también podemos encontrar en el núcleo de Oya Pineda la elaboración de la alfarería tradicional, que tantos visitantes en Canarias en el siglo XVII, XVIII y XIX describieron. Le llamaba mucho la atención, no solamente por la propia alfarería, sino que estas familias dedicadas a la alfarería vivían en cuevas, en poblados trogloditas, y se seguía una técnica muy rudimentaria al no existir el torno. Por lo tanto, levantaban las piezas con la técnica del urdido, lo que nosotros conocemos aquí como el churro. Se iban levantando esas piezas de manera manual y al final, una vez ya en proceso secado, se cocinaban en un horno muy rudimentario, generalmente de una cámara. Antes habíamos hablado de los molinos hidráulicos, donde principalmente se molía el grano, el gofio. De ahí, hablando del elemento clave de nuestra gastronomía, sobre todo hasta mediados del siglo XX, ha sido esa harina, ¿no? La harina de millo tostado. Y ese es uno de los elementos principales para elaborar uno de los postres, que es el turrón. El turrón tradicional que nosotros conocemos a través de las fiestas, ¿no? Donde se mezclaba con miel, con ralladura de limón, etc., y se creaba uno de los dulces más contundentes. Ir a Tunte o ir a Santiago de Galdar y no traer turrón de las fiestas era como no haber ido a la fiesta, era una de esas grandes tradiciones. Toda la zona de la cuenca de los Altos, del municipio de San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Tunte es gran productora, tiene gran cantidad de almendros. Tienen como característica, debido a la sequía del terreno, que es una almendra muy sabrosa, ¿vale? Frente a otras almendras del exterior, por eso es una almendra muy preciada. En cuanto al pastoreo, el elemento fundamental, yo creo que de las mayores riquezas que tiene ahora mismo Gran Canaria frente a otros territorios, es la variedad de quesos que tiene. Uno de ellos es el característico, el queso flor. Ese queso fundamentalmente está producido con leche de oveja, debido a que la leche de oveja es muy grasa. Estos ganados trashumantes, desde los altos de los municipios del norte, de las medianías de los municipios del norte, hacen esa transhumancia en verano para las cumbres, buscando los pastos. A partir de ahí, con la flor del cardo, se cuaja ese queso que tiene un sabor especial, un sabor un poco amargo, pero que tiene una untuosidad que entronca con esos quesos de Extremadura. En cuanto a otros elementos de la gastronomía, de lo que había en el huerto, el campesino, la campesina, pues recogía lo que había y se hacía una gran variedad de guisos que son característicos en nuestra gastronomía, no solamente el potaje de berros, sino el de colinos, el de chícharos,
el de judías, de lentejas, o sea, aprovechando los granos y aprovechando las verduras que había en la temporada, pues ahí se iban sacando los potajes. Como elemento fundamental, al llegar a los potajes, tenemos el gofio como un elemento de acompañamiento, un elemento principal en la comida. Sabemos que hasta el momento de la conquista, antes, previo, tenemos el gofio cebada. Una vez introducida la llegada de los conquistadores, traen el millo. Si bien en los primeros momentos se seguía haciendo ese gofio de cebada y de trigo, se fue imponiendo ese grano traído de Sudamérica, como fue el millo. El gofio se podía tomar con leche por las mañanas y con un trozo de queso, acompañando, como hemos dicho, a los potajes, o también formando pellas que te acompañaban comidas como el caldo de pescado, con una rala o una pella con un sancocho. También lo podemos ver en formato dulce, no solamente como el turrón que vimos antes, sino también hacer una serie de mezclas con plátanos, frutos secos, un poco de miel, y formaba parte de lo que era el fundamento de nuestra alimentación, y yo creo que el núcleo vertebrador sobre el que giraba toda la alimentación en Gran Canaria, y que lo podemos encontrar después en multitud de molinos de gofios que todavía continúan, como por ejemplo el de Rojas en Galdar.